noches, amables televidentes de Palabra de Honor. Y en esta ocasión, una vez más, hemos invitado a distinguidos representantes de Unión de Motociclistas, UNAMOTO. ¿Por qué razón? Porque hace unas semanas, hace poquísimas 2 semanas o semana y media en la capital de la República, se produjo un asalto de todos los días. Estos asaltos se producen, pero el asalto que ha sido, digamos, de alguna manera informado a través de los medios de comunicación ha sido el del empresario que fue asaltado por delincuentes que se trasladaban en 2 motos y en cada una de ellas lo hacían 2 personas. Y en la vía expresa intersectan el vehículo donde iba el empresario y lo asaltan al empresario. Este empresario que ha sido víctima de este asalto es el que ha mencionado de que hay una propuesta, hay una norma que ya se ha dado, que ya se ha planteado para prohibir el traslado de personas, de 2 personas por moto, y exigiendo que esa norma ya se dé y que ya se aplique o ya se ejecute. Entonces, porque el mismo empresario víctima, entendemos y comprendemos su situación, señalaba, arguía, ¿no? Argumentaba de que cuando 2 personas se trasladan una moto es porque son marcas, son asesinos o son sicarios. Y así lo ha dicho y así ha sido expresado a través de los medios de comunicación. Pero no un solo día, no al día siguiente o el día que se produjo el asalto o al día siguiente que se produjo el mismo, sino durante varios días. Entonces, esto nos ha visto obligados a tener que invitar a otros actores que tienen que ver con el tema para que también den su opinión, más aún cuando anteriormente ya hubo un intento de querer establecer, ¿no?, la obligación de llevar chalecos con un número en el chaleco a todos los motociclistas, lo cual generó una protesta masiva de parte de los motociclistas e hicieron retroceder al gobierno de entonces en este intento. Para hablar de este tema de seguridad ciudadana y el uso de la moto y el traslado de personas en número de 2 en ellas, hemos invitado en este primer bloque al doctor Renato Pastor Cornejo. Él es un abogado de profesión, es motociclista por vocación y aquí lo tenemos una vez más para tocar el tema. Doctor Renato Pastor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y tenerlo una vez más en Palabra de Honor. Edgar, muchas gracias a ti más bien por la invitación. Estamos acá a tu solicitud y bueno, para aclarar un poquito este tema tan espinoso de últimamente, ¿no? Así es. Bueno, la seguridad ciudadana es un bien jurídico que cada vez adquiere mucha importancia. Ya se ha establecido que la delincuencia es considerada por los peruanos como el primer problema que tiene el país, ¿no? Y dentro de esta seguridad ciudadana que todos buscamos sea eficiente y todos la gocemos, se ha empezado a hablar de las motos en cuanto si se debe permitir el traslado de 1 o 2 personas, si se debe prohibir el traslado de 2 personas, a raíz del asalto que se produjo en la ciudad de Lima, de lo que hemos comentado al inicio. ¿Qué apreciación tienes sobre este planteamiento de prohibir que 2 personas se trasladen en una moto? Mira, este es un proyecto de ley lanzado por el ministro Pedraza y es una idea muy desafortunada que nos toca directamente y que no tiene pues sustento alguno, ¿no? Es una generalización que no tiene asidero. Te comento, esta misma iniciativa se está dando en otros países, por ejemplo en Colombia, donde hasta donde yo sé todavía no ha prosperado. Acá simplemente está como un proyecto de ley, pero es absurdo porque está limitando un derecho al tránsito, a libre tránsito de las personas, y como te digo, es una generalización que no viene al caso. La seguridad ciudadana es un tema que ya lleva mucho tiempo en el tintero. Hay muchos, los 2 o 3 últimos gobiernos se han ocupado de esto, han dado varias leyes y desgraciadamente pues la entidad llamada a combatirla, la Policía Nacional, no está funcionando como debe ser. Pese a, como te digo, que hay
una serie de normas que respaldan la seguridad ciudadana, reactivan los comités vecinales y todo eso. Nos están poniendo una vez más a nosotros en el ojo de la tormenta como si fuéramos parte de esta ola delincuencial, cuando al contrario nosotros también somos víctimas de esta inseguridad que se vive. Te digo, por ejemplo, los robos de motos han incrementado tremendamente. Ya no hay seguridad en ningún lado para los propios motociclistas. Ni siquiera en las pistas. Las agresiones de las que somos objetos todos los días por parte de taxis, combis, en fin, también se dan a vista y paciencia de las autoridades y nosotros no nos defiende nadie. ¿Conoces las normas que hay sobre seguridad ciudadana y desde el punto de vista de una moto, de los motociclistas, cómo aprecias el funcionamiento o el resultado de estas normas? Sí, se han dado varias normas. Una de ellas, por ejemplo, en el 2003 se dio una ley que activaba el Sistema Nacional de Seguridad Civil. En el 2004 tenemos un nuevo Código Procesal Penal que supuestamente iba a ser un poco más expeditivo, más duro contra los delincuentes y todo lo demás, pero a la hora de la hora hemos visto que este código no funcionó como debía ser. En el 2009 se dio una ley que facultaba el arresto ciudadano. Quedó en otra propuesta más sin ningún respaldo. En el 2010 se emitió una norma que autorizaba a los gobiernos regionales y locales proporcionar fondos para justamente combatir la inseguridad. Todo esto hemos visto, tenemos leyes en todo lado. Yo soy abogado, lo veo todos los días. Leyes realmente nos sobran. Lo que no hay es la voluntad de cumplir por parte del ciudadano y el efecto punitivo del Estado, ¿no? De la obligación de imponer al ciudadano la observancia de la ley. Eso no hay. Eso ha permitido que la delincuencia se desborde. Más aún que esta gente, los sicarios que acabas de mencionar. Entonces, como te digo, en vez de ser nosotros los supuestos cómplices o autores, no sé cómo llamarlos, somos también víctimas de esta inseguridad que se vive. Claro, has hecho una crítica bastante sólida en que se han dado leyes, pero que estas no están funcionando. El otro problema es, no porque un ladrón se traslade una moto, vamos a prohibir las motos. Claro. No porque un policía, en un hecho muy luctuoso, acribilló a un sereno, vamos a prohibir a los policías que no usen armas, ¿no? O sea, ese tipo de propuestas así que súbitamente surgen por un problema que surgió, pues definitivamente no es afrontar el problema, mucho menos las emocionalidades no son buenas consejeras para dar soluciones. ¿No es cierto? Así es. Estas generalizaciones están totalmente fuera de foco. Y estamos olvidando un tema también muy delicado, ¿no? La economía actual, a pesar de que externamente tenemos muy buenos índices de economía y todo lo demás, pero al interior, en la gente de a pie, eso no se siente mucho. Entonces, la motocicleta es un vehículo de transporte masivo, es barato, es ágil, es práctico, te ahorra tiempo, dinero. Entonces, eso no se está tomando en cuenta. Hay mucha gente que vive de la moto, trabaja con su motocicleta y no están considerando eso. Y además tampoco no se ha hecho una especie de un estudio en cuánto la moto ayuda y aporta a este crecimiento, ¿no? Porque como lo ha señalado, hay un buen número de personas que utilizan la moto como un vehículo para desplazarse. Y eso significa ahorro de tiempo, llegar a tiempo, cumplir con sus obligaciones, y eso tiene un efecto positivo en la economía. Definitivamente. Las ventas de motocicletas año a año van incrementándose, tanto es así que a estas alturas tú ya tienes una gama muy completa de todas las marcas, modelos, están entrando marcas de India, aparte de las japonesas que ya conocemos, ¿no? Las chinas de siempre. Entonces es un mercado muy emergente que, como tú dices, está detrás pues, del crecimiento del pueblo. Por lo tanto, es absurdo que se pretenda algunas prohibiciones, restricciones al uso de este vehículo, ¿no? Claro. Que ayuda a muchísima gente que quisiera de repente comprarse un vehículo, pero no puede y lo hace con una moto que le resulta pues a través de una motocicleta, así es. No solo como medio de trabajo, sino como medio de transporte para ir a su trabajo. Mucha gente se traslada todos los días, en mi caso también. Yo voy a mi oficina
todos los días estoy en la moto, tranquilo. ¿Y qué recomiendas a las autoridades para que no se dejen llevar por este tipo de Yo creo que propuestas que surgen de una manera muy emotiva y hasta podríamos decir hepática, pero nada racional? exactamente. Me parece que lo que se debe hacer, en vez de ponernos a nosotros en contra de las autoridades con este tipo de propuestas, deberíamos sentarnos juntos. Ten en cuenta que a diario circulan, pues, ¿qué te digo? Igual o mayor cantidad de automóviles, más motocicletas que automóviles en la ciudad. Entonces podríamos tener convenios con la policía para que a través de los motociclistas organizados podamos denunciar y perseguir e incluso arrestar a los delincuentes. Somos una muy buen número de motociclistas que todos los días nos desplazamos por todos los puntos de la ciudad, con una coordinación entre policía, nosotros, gobiernos locales, serenazgos. Yo creo que se puede hacer una labor muy efectiva en contra de la delincuencia. Bueno, esa es una propuesta muy necesaria, positiva, y hay que plantearla para que se dé esas coordinaciones Algo de entre esto, los entes responsables de brindar seguridad, ¿no? sí. Este tema ya fue tocado por nuestro socio Percy Cáceres, que va a declarar en el próximo bloque. Él ya les va a dar mayores alcances, pero ya estuvo empezando a hacer esas propuestas, pero desgraciadamente no han prosperado hasta ahora. Y que todo, bueno, se ha enfriado bastante a raíz de esta solicitud del ministro Pedraza, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es la posición de una moto? Porque de cuando en cuando surge nuevamente esta propuesta que no es, pues, racional como la estamos viendo viendo las cosas más serenamente, ¿no? En este momento lo que estamos haciendo es evaluar la situación. Ten en cuenta que esto es una propuesta, todavía no ha sido formalizada por ningún documento hasta donde sabemos. Entonces, en su momento, cuando esto pase al Congreso, sea discutido, qué sé yo, ya tomaremos las acciones del caso, pero ya estamos preparándonos en ese sentido. Gracias, Renato, por haber estado en Palabra de Honor. Gracias, Renato, por la invitación. Amables televidentes, hemos estado con Renato Pastor Cornejo tocando los aspectos legales y la propuesta que ha surgido, pues, de una manera súbita, improvisada, que se pretende como una solución al problema de la inseguridad ciudadana, cuando no es esa la solución, sino va por una actuación mucho más coordinada, y que las entidades que tienen que ver con la seguridad ciudadana, pues, tienen que cumplir a cabalidad con su papel. Una pausa comercial y volvemos con Palabra de Honor.